experiencia de adaptabilidad y sostenibilidad laboral, una experiencia programada en alianza con el SENA, con la Agencia Pública de Empleo, el SENA, y con el programa de egresados VISA y con la línea de crecimiento personal del Sistema de Bienestar Integral UNADISTA. Les damos la bienvenida a este maravilloso espacio, entusiasmados porque se siguen conectando a nuestros jueves de empleabilidad y para nosotros es muy valioso realmente tenerles acá y saber que son encuentros en donde ustedes pueden aprender un poco más sobre el proceso de esa búsqueda efectiva de empleo y cómo fortalecer esas habilidades que laboralmente también necesitamos. Entonces le doy la bienvenida a la profesional Tania Aguirre. Ella es del SENA, de la agencia pública, y va a ser la profesional que nos va a acompañar precisamente el día de hoy con la experiencia programada. Entonces, Tania, bienvenida a este espacio, bienvenidos para todos y para todas, y bueno, esperamos que sea para ustedes un espacio muy significativo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tener en cuenta la Agencia Pública de Empleo. Para mí y para mi grupo de trabajo es muy importante contar con este tipo de aliados, con ustedes como formadores y también en el proceso de acompañamiento a cada uno de los egresados y estudiantes que hacen parte de esta universidad. Entonces siempre va a ser un gusto contar con ustedes y hacer parte de estos procesos de educación y de desarrollo personal y profesional. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestro taller. El día de hoy vamos a hablarles de adaptabilidad y sostenibilidad laboral. Cuando nosotros hablamos de adaptabilidad y sostenibilidad laboral, nos lleva a pensar en muchas cosas, muchas situaciones que van enmarcados a ese proceso de intermediación laboral. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de intermediación laboral no es solamente aplicar para buscar trabajo. No es solamente hacer una hoja de vida, no es solamente preparar una entrevista laboral, sino es también desarrollar múltiples habilidades, múltiples acciones que me lleven a tener ese proceso de desarrollo personal. Yo les estoy mostrando en este momento una imagen y quiero que ustedes me mencionen qué ven, qué los lleva a pensar, si pueden escribir, si pueden activar sus micrófonos, también sería muy útil. La idea es que a partir de este proceso de interacción nosotros podamos también nutrir nuestro conocimiento, ampliar nuestros conocimientos y abrir un poco nuestro espectro frente a esa formación en el proceso de intermediación laboral. Les compartí también un link en el chat para que ustedes puedan registrarse y una vez se registren, nosotros desde la Agencia Pública de Empleo en cada uno de los procesos vamos a poder tener una conexión y un relacionamiento mucho más amplio. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes a partir de ese diligenciamiento yo puedo enviarles información, podemos continuar en contacto con cada uno de ustedes y así poder incrementar nuestros procesos de conexión. Recuerden que este es un espacio virtual que nos permite también reconocer nuevas instituciones, nuevos procesos, nuevas acciones que nos llevan a fortalecer nuestro proceso profesional y personal. Entonces los invito para que puedan desarrollarlos y pueden escribir también. Es muy importante para nosotros que dentro de este taller nosotros podamos generar este proceso de acción. Nos preguntan que si pueden ver la grabación. Claro que sí, esto es un proceso que va a quedar grabado y ustedes después van a tener acceso como miembros de la universidad. Entonces los invito a que en ese orden de ideas podamos participar cuando estemos generando estos procesos de conocimiento. Entonces me pueden decir acá en medio de esta imagen qué nos lleva a pensar, qué nos lleva a generar, qué nos genera esta imagen así a blanco y negro. ¿Qué podemos ver de ella? ¿Cómo podemos reflexionar frente a este proceso? ¿Qué nos lleva a pensar estos cuadritos que estamos viendo, estas imágenes que nos lleva a pensar como un Jenga? ¿Qué nos lleva y qué nos genera y qué procesos de reflexión también podemos generar en este espacio? Los escucho, los leo, continuar. Yo continúo mostrando esta misma imagen que nos lleva a ver las cosas de otra manera y con otra perspectiva cuando le colocamos color, cuando le colocamos una forma un poco más impactante, cuando le colocamos esa esencia y esa marca personal a lo que estamos haciendo y a lo que estamos mencionando. La imagen anterior de la Agencia Pública de Empleo SENA
era en un marco mucho más plano, blanco y negro, pero acá la podemos ver con color, con los colores con los cuales los vamos a reconocer y así pasa con nosotros. Pasa que cuando nosotros estamos generando ese proceso de adaptabilidad y sostenibilidad, tenemos que ver el contexto de manera macro. Cuando hablamos de manera macro, podemos identificar que no es solamente centrarnos en nosotros, sino es centrarnos en el contexto, en el medio y en los procesos que estamos desarrollando. Por eso el sentido de esta imagen a blanco y negro. Acá también les quiero mostrar otra imagen donde podemos evidenciar que hay una carrera, que hay diferentes formas de atravesar esta carrera, que hay unas personas que van mucho más adelantadas, otras van más atrás, y acá podemos verla ya en una tonalidad un poco más subida, y acá nos conectamos también con las imágenes. No es lo mismo leer un libro a blanco y negro que leer un libro con imágenes que nos lleve y nos transporte a esa imagen que nos quiere remitir las palabras que estamos leyendo en este libro. Entonces, en ese orden de ideas y con ese preámbulo, quiero mostrarles y quiero darles a conocer que la adaptabilidad es un proceso que requiere que nosotros tengamos una serie de capacidades para que nos podamos ajustar a esos cambios, nos podamos ajustar a ese desempeño laboral. Y para ello vamos a tener que garantizar y vamos a tener que generar diferentes procesos a nivel personal. ¿Y esto qué va a requerir? Que yo tenga unos desafíos, que yo tenga unas situaciones por cumplir, que yo tenga unas situaciones nuevas por desarrollar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy desarrollando ciertas actividades, puedo identificar que a partir de esas situaciones nuevas voy a requerir de esa flexibilidad, pero también voy a requerir de un aprendizaje rápido. Y cuando yo requiero un aprendizaje rápido, voy a tener que medir también mi curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en ese proceso de adaptabilidad tengo que ponerme unos retos, unas metas que me van a llevar a cumplir y a generar acciones propositivas en ese grupo de desarrollo del cual voy a ser parte. Pero también me va a llevar a generar un desarrollo de otras habilidades. Y esas otras habilidades van enmarcadas en la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo voy a tener un conflicto por desarrollar y no tomamos el conflicto como algo negativo, sino por esa meta por cumplir, esa tarea y esa acción y esa responsabilidad que tengo, cada una de las situaciones que yo debo establecer en mi ámbito laboral. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de esa resolución de conflictos, voy a tener que enmarcarme también desde cómo lo voy a desarrollar y cómo lo voy a establecer. Entonces, cuando yo establezco este punto crucial de cómo voy a resolver esos conflictos, voy a ir a la colaboración o voy a ser más evitativo o me voy a acomodar. Entonces puedo generar diferentes perfiles. Cuando yo genero colaboración, digo, bueno, se está presentando una situación, yo voy a ir en ese marco y en ese orden de ideas para poder desarrollar cada una de las acciones. Pero si yo evito y digo, ay, no, mejor me quedo atrás y yo no hago nada, o si mejor me acomodo a la situación y digo todo que sí para no tener que dar mi punto de vista. Entonces va a depender de cómo yo establezco ese proceso y esto me va a llevar también unos cambios internos. Por eso la flexibilidad, por eso ver esas aptitudes y destrezas laborales que yo puedo desarrollar para compartir con el resto y permanecer, pero no solamente permanecer por tener un trabajo, sino permanecer para evolucionar, para desarrollar mi proceso personal, para desarrollar mi proceso profesional. Entonces acá va a ser muy importante que yo vaya avanzando en ese desarrollo profesional y en ese desarrollo profesional yo voy a establecer unas metas claras, como yo les venía diciendo, voy a establecer también unas actitudes puntuales, voy a establecer también ciertas dinámicas y ciertas acciones que me van a llevar a comprometerme con ese proceso laboral. Y cuando yo tengo y estoy enmarcándome en ese proceso de adaptabilidad laboral, tengo que conocer también esos nuevos escenarios, esos nuevos contextos, esos nuevos retos que me llevan a mí a formarme y a generar procesos adecuados. Entonces, por eso la importancia que yo identifique muy bien qué puedo cambiar, qué puedo aportar, con qué puedo ir mejor en ideas profesionales a mi lugar de trabajo. Y esto va a requerir también que yo tenga una paciencia no solamente por las cosas que yo hago, porque a veces es más fácil tener paciencia y misericordia con uno mismo que por los demás. Por eso es que también están nuevos, que tienen una curva de aprendizaje diferente, que tienen un proceso donde ingresaron por primera vez a una empresa y no saben cómo
accionar o cómo responder frente a tantas solicitudes. Entonces yo tengo que mostrarme de manera positiva todo el tiempo. No tener un positivismo tóxico porque también nos lleva a ver todo perfecto y no vamos a poder resolver ninguna dificultad. Pero sí, desde ese positivismo donde yo tengo una actitud diferente. ¿Por qué? Porque he podido desarrollar mis procesos profesionales de manera interna. Entonces acá yo tengo que mostrarme como una persona totalmente innovadora. Y cuando hablamos de ese proceso de innovación, yo me voy dando cuenta que a partir de ese proceso de innovación yo voy desarrollando también nuevos procesos y cuando voy desarrollando nuevos procesos yo me puedo dar cuenta que esto va a requerir también de soluciones innovadoras y eso me lleva a ser curiosa, a preguntarme cosas, a preguntarle a mis compañeros, a generar propósito dentro de lo que hago, pero también a generar propuestas diferentes frente a lo que se está haciendo, nuevos aliados, nuevos procesos, nuevas acciones, nuevos requerimientos, que no me dé miedo salir de esa zona de confort, porque cuando yo me conformo con lo que tengo, difícilmente voy a ser propositivo. Entonces, para esto vamos a requerir afrontar un cambio, pero también no solamente afrontar un cambio, sino afrontar los requerimientos que se puedan encontrar para ese empleo. Entonces, debo ver que las habilidades, esto es una de las habilidades más solicitadas en el campo laboral. Cuando yo identifico que la adaptabilidad es una necesidad que exigen las empresas, yo me voy a exigir. Y cuando yo me exijo, voy a ver cambios totalmente distintos en mi entorno. Es como cuando ustedes recuerdan ese episodio que vivió todo el mundo en pandemia, donde la virtualidad y estos espacios no existían, no nos los pensábamos, no los veíamos cerca. Una vez se genera pandemia, surgen estos espacios de la virtualidad. Y cuando yo identifico que la virtualidad me cambia la vida y yo puedo aportar a partir de esta herramienta digital, esta herramienta de inteligencia artificial, todo tiene una explosión de manera positiva y de manera propositiva. Entonces, eso es lo que nos ha llevado hoy en día a manejar herramientas como Zoom, que antes eran muy complicadas, que aún también seguimos explorando, que hoy vemos cosas nuevas, así las debemos manejando hace un año, podemos descubrir formas de proyectar, formas de presentarnos, formas de generar nueva conexión con ustedes que están detrás de otras pantallas, en otras ciudades, en otros lugares, y solamente con un link de conexión podemos establecer estos procesos. Entonces, esto es lo que nos lleva a adaptarnos, pero cuando no nos adaptamos a los cambios, vamos quedando atrás. Y nos vamos quedando atrás, ¿por qué? Porque no generamos esas modificaciones y esos cambios y esas posiciones diferentes para desarrollar otras competencias. Herramienta digital. Tenemos esta herramienta digital donde si no hubiéramos aceptado el manejo de ella, pues simplemente nos vamos quedando atrás, vamos asumiendo una posición de yo no puedo, yo no sé, yo no puedo trabajar con ello y me pierdo de muchos talleres, me pierdo de mucha información, me pierdo de muchos procesos de aprendizaje que me llevan a transformarme, a renovarme y aumentar mi curva de aprendizaje, porque esto lo voy a implementar en mis procesos de intermediación laboral. Entonces acá ya podemos ver cómo a partir de estas acciones yo puedo también desarrollar y activar el hipocampo. Cuando hablamos desde la psicología, desde el hipocampo, podemos ver que esto nos permite tener memoria a largo y a corto plazo. Lo que aprendí me va a servir también en el presente, pero también lo voy a aplicar en el futuro. Entonces acá voy también desarrollando un sistema límbico que es el que me lleva a explorar mis emociones y me lleva a explorar mis emociones desde la inteligencia emocional que exige un proceso de intermediación laboral. ¿Por qué? Porque si a mí me van a hacer un llamado de atención, yo no puedo presentarme como una persona totalmente aislada de los procesos que tengo que mejorar, o no me puedo convertir en una persona gruñona, o no quiero que me digan lo que quiero mejorar, lo que debo mejorar, porque yo ya me estoy enojando, porque me pongo a llorar. Entonces, acá debo generar esos procesos de adaptabilidad como competencia para ser un buen profesional. Y esto va a requerir de retos, de cambios, de situaciones, pero también de salir de esa zona de confort. Y hoy nos vamos a enfocar en eso, en salir de mi zona de confort. No porque tenga que hacerlo porque es una exigencia, sino porque es una invitación. Y una invitación que me lleva a desarrollar una habilidad para trabajarla a diario. No es solamente de hoy, de esta noche, sino es de manera propositiva a largo plazo. Entonces acá les voy a invitar a ver un video, a escuchar un video. Si no lo pueden escuchar, no importa porque lo podemos leer, entonces no se vayan a preocupar. Lo voy a poner ya
a reproducirse y vamos a hablar sobre este video. Ojalá puedan participar en el chat, puedan participar qué les generó, qué les produce, cómo lo pueden identificar, qué pueden ver. ¿Listo? Me pueden escribir entonces qué les generó este video, cómo lo vieron, qué podemos aportar desde este proceso. Ustedes ahí pueden escribir, pueden generar acciones. Listo. Entonces ahí me pueden mencionar qué pueden, qué generar, qué les genera el video, cómo lo pueden identificar. La idea es que podamos participar para generar acciones totalmente diferentes en este proceso. Entonces seguimos con las acciones. Cuando nosotros identificamos este video, cuando identificamos esta manera de ver el mundo desde una perspectiva totalmente diferente, cuando vemos que dentro de este proceso empresarial requirió una adaptación, podemos identificar que esto requiere unos riesgos. Y al requerir unos riesgos nos va a llevar a ser muy curiosos, a indagar nuevos mundos, a preguntarnos, a salir de esa zona de confort, a proyectarnos de manera diferente. Y cuando nos proyectamos de manera diferente, podemos leer que esto es una necesidad, que así como es una habilidad que se trabaja a diario, es una habilidad que debemos encontrar porque requiere de cosas diferentes por hacer. Entonces, así como yo busco trabajo todos los días, como yo quiero aplicar a nuevas empresas y organizaciones, debo también generar una exigencia de manera personal. Y esto me va a implicar ser curiosa, renovarme, pero no solamente renovarme, sino también tener una respuesta al cambio. Entonces debemos estar atentos al cambio, nos dice Paula Marín. Mi jefe dice, ponle pis pis, ir más allá de lo que haces. Perfecto. Me genera una nueva percepción en algunas ocasiones. Creemos que el cambio no va a ser bueno y nos da miedo. Esa es la principal, Nelson. Es necesario reinventarse para adaptarse a los cambios. Claro que sí, cuando yo me reinvento, puedo generar también procesos de cambio totalmente distintos. Y cuando yo genero procesos de cambio totalmente distintos, yo puedo practicar y afrontar cada una de esas situaciones. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque eso me va a traer unas ventajas importantes en mi proceso. Cuando yo afronto el miedo, cuando yo estoy atento a los cambios, yo voy a recuperarme mucho más rápido de la adversidad. Y cuando yo me recupero de esa adversidad, puedo identificar que puedo hacer las cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque yo me recupero de esa situación que me está generando tensión. No sé hablar en público, no sé cómo expresar mis ideas en una reunión donde va a estar el jefe del jefe del jefe, no sé cómo expresar mis emociones, no sé cómo voy a proyectar este tema que me dijeron que debo explicárselo a otros compañeros, no sé cómo hacer un acompañamiento a ese compañero nuevo que acaba de llegar a la empresa. Entonces, aquí hay una adversidad, pero si yo tengo las capacidades, reconozco mis capacidades, las pongo en práctica, las fortalezco porque esto no es de la noche a la mañana, esto va a requerir también un compromiso personal. Aquí es cuando yo voy a salir un poco más rápido de esa adversidad que me está generando tensión, estrés laboral, incumplimiento, entre otras dinámicas. Entonces me voy apropiando también de esos entornos laborales donde yo voy evidenciando y voy identificando que esos contextos laborales los estoy viendo de manera tal vez un poco más cerrados, no estoy identificando que tengo que observarlos de manera un poco más amplia y aquí me voy quedando en ciertas dinámicas y en ciertos procesos. Cuando nosotros también identificamos y vamos viendo que dentro de estas acciones y dentro de estos procesos de desventajas que podemos ir avanzando y más bien lo vamos viendo como una ventaja para poderlo trabajar, poderlo reconocer y poderlo sacar adelante sin ningún inconveniente y sin ninguna desapropiación del tema, sin ninguna, perdón, sin ninguna adversidad diferente. Entonces acá yo ya voy viendo y voy generando
que a partir de estos procesos, a partir de apropiarme de esos nuevos retos laborales y de esos nuevos entornos, voy teniendo también un control de mis emociones que me lleva también a tener una menor resistencia al cambio. Si me hacen una retroalimentación, un feedback para que yo mejore, para que yo cambie en nuevos procesos, no me voy a preocupar, no voy a dejar de dormir, no voy a tener mal sueño, porque entonces me empiezo a preocupar, el otro año no voy a tener trabajo porque ya me hicieron una retroalimentación negativa y empiezo a dejar de vivir mi presente en este momento por pensar en un futuro incierto, por pensar en el otro año que ni siquiera hemos llegado, mejor dicho, a octubre, pero yo ya estoy pensando en enero si me van a renovar o no el contrato. Entonces yo acá tengo que evidenciar que a partir de esas acciones yo puedo tener también un cambio diferente cuando acepto esa opinión que viene del otro, que viene desde el amor para que yo mejore y que viene también desde las propuestas para que yo afronte las dinámicas que me generan ese reto. Y recuerden que para la resistencia al cambio, el pero es el mayor aliado. Cuando usted le pone peros a todo, pero es que no puedo, pero es que no tengo tiempo, pero es que, dése la oportunidad de cumplir con esas acciones y en el momento que no pueda, levanta la mano y genera nuevas propuestas y dinámicas, pero que el pero no se convierta en su día a día, porque aquí empezamos a tener, digamos que una autodestrucción en nuestros procesos personales y laborales. Entonces, construya nuevas respuestas, construya nuevas formas de llevar a cabo. Y a partir de ese crecimiento profesional, pues usted va a tener un constante aprendizaje porque lo va a llevar a generar retos a corto y a largo plazo. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer ese crecimiento profesional? Es que ya la empresa no me da tiempo de nada, si yo termino de trabajar, entonces ya no puedo estudiar, entonces no voy a poder tener tiempo con mi familia, pero es que me está consumiendo, pero es que todo cuesta, pero es que la plata no me alcanza. Y ese crecimiento profesional también lo puedo encontrar en cursos cortos, en cursos que me lleven a formarme y esos cursos los podemos encontrar en escenarios como el SENA. Y el SENA también tiene esa apertura desde SENA Sofía Plus, donde tenemos cursos, infinidad de cursos gratuitos por horas, donde usted le va a dedicar un tiempo, va a adquirir unos conocimientos y esos conocimientos los va a poder compartir con su grupo de trabajo. Y acá va a replicar una información, pero una información verídica, no una información falsa, porque usted debe ser una fuente de inspiración para otros, pero desde una fuente de inspiración donde esté hablando desde la verdad, desde cosas concretas, desde cosas que usted está haciendo, no desvirtuando lo que otros han generado porque no tiene las herramientas, porque yo quise compartir esta información que me llegó una noticia desde Facebook y entonces me pareció catastrófica, el próximo año nadie va a tener trabajo. No, tenemos que establecer que ante esa fuente de inspiración que voy a hacer yo, voy a tener también una mayor tolerancia a los procesos que estoy identificando en mis acciones. Y esto en mis acciones, los que estamos laborando, tenemos que tener una mayor tolerancia con nuestros compañeros, con sus historias, con sus formas de ser, con mi jefe que a veces es intransigente, con mi jefe que es muy querido, también voy a apoyarlo, con mi jefe que tal vez no sabe cómo expresar sus emociones, con mi jefe que tiene una inteligencia emocional muy amplia, entonces nos genera una estabilidad y una emocionalidad a todo el grupo. Entonces yo ya tengo que identificar cómo puedo apoyar también las necesidades de los demás, aunque yo no esté de acuerdo, pero sí lo puedo hacer desde ese proceso de apalancar los procesos del otro para poder potencializar cada una de las acciones que estoy desarrollando en mi empresa y no centrarme como mi jefe es intransigente, entonces yo no voy a cumplir, si mi jefe me habla feo, entonces yo le voy a hablar más feo, o si mi compañero me está hablando mal, entonces yo le voy a hablar peor. No, yo tengo que sacar esa fuente de inspiración para ser diferente desde respuestas totalmente diferentes que me lleven a crecer como profesional, porque eso que me está exigiendo hoy va a ser la herramienta crucial para ese cargo que yo voy a tener a futuro y donde yo voy a, mejor dicho, hacer el profesional exitoso que siempre he querido ser. Entonces acá debemos centrarnos en estas ventajas que podemos desarrollar a largo plazo. ¿Para qué? Para poder fortalecer mis acciones y mis procesos que me lleven a crear y aumentar mi rendimiento en esa empresa y a generar una sostenibilidad. Entonces acá vamos con otro proceso donde yo quiero que identifiquemos estas preguntas y estas preguntas nos lleva a ver dinámicas totalmente diferentes. Es como cuando nos preguntan a nosotros, bueno, ¿y usted en qué trabaja? No, pues yo trabajo haciendo talleres nocturnos. Ahí la gente que se quiera conectar.
O si yo digo, no, yo trabajo en la agencia pública de empleo, soy profesional y estoy desarrollando cada una de mis habilidades, estoy fortaleciéndome desde mi potencial profesional, donde también estoy compartiendo todas las acciones que yo hago en LinkedIn y acá mis usuarios, las personas que asisten a los talleres pueden verme, pueden evidenciar también todas las acciones que nosotros podemos hacer en intermediación laboral. Entonces voy y busco a la profesional, no, Tania Aguirre, a ver qué es lo que hace. Y yo acá digo como voy generando acciones puntuales en mi proceso laboral, diciendo cosas diferentes, diciendo cómo yo estoy proyectando mi perfil ocupacional. O puedo decir, bueno, no, pues yo ahí trabajo con el SENA y pues sí, como ahí, porque no hay nada más, es que el trabajo está difícil. Es la actitud que yo coloco frente a las acciones que estoy desarrollando. Y esta pregunta se la hicieron, por ejemplo, a los que construyeron la Torre Colpatria. Y la pregunta es la siguiente. Cuando se construía la Torre Colpatria, uno de los edificios más altos e icónicos de la ciudad de Bogotá, se entrevistó a 3 personas que participaban en la obra de construcción y la pregunta fue, ¿qué hacen? Y hubo 3 respuestas diferentes y acá podemos ver personalidades diferentes, actitudes totalmente distintas y podemos evidenciar, evaluar si quieren en este momento o pueden también reconocer otras formas de desarrollarse y de comunicarse. Uno dijo, me gano la vida, otro dijo, construyo un edificio y otro dijo, estoy construyendo la Torre Colpatria. Entonces ustedes ya pueden ver cómo a partir de una simple pregunta pueden surgir respuestas totalmente adecuadas, innovadoras y propositivas. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún aporte, recuerden que lo pueden escribir acá en nuestro chat. Entonces, llevando a cabo, vamos llevando a cabo también otro tipo de acciones que podemos desarrollar en este proceso. Entonces, acá ya vamos viendo cómo a partir de estas acciones podemos identificar estas oportunidades, podemos ver también los cambios que nos implica el trabajar en ese día a día. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio y eso es lo que la invitación de hoy, esos cambios en las políticas, por ejemplo, cuando llegan nuevas funciones en nuestro trabajo, uy, otra vez más trabajo, nos van a colocar muchas más acciones, no nos quieren dejar respirar, otro plan de trabajo, qué pereza esta empresa, me asignan funciones y yo no sé cómo responder a tantas solicitudes, esa transformación digital y esa inteligencia artificial que yo ni siquiera sé qué es inteligencia artificial, me tiene hasta la coronilla, pero yo tampoco hago nada por potencializar ese nivel de aprendizaje y aumentar esa curva de aprendizaje, decir, bueno, inteligencia artificial se está hablando desde ChatGPT, Gemini, estoy hablando desde diferentes procesos, hay tablas periódicas desde inteligencia artificial, qué aplicativos, cómo se construye, cómo puedo yo hablar también desde lo básico frente a lo que yo estoy viviendo y frente a las innovaciones que estoy teniendo en este momento de mi vida. No se trata de saber de todo, sino se trata de reconocer ese entorno en el que estoy y de lo cual me va a poder también adaptarme a ese proceso laboral. Yo me adapto una vez soy flexible, una vez acepto el cambio, una vez puedo aceptar también las críticas que vienen hacia mí de manera constructiva y esas críticas que me llevan a crecer como profesional. Oye, no seas tan ansiosa, oye, no seas tan ten una buena comunicación porque está siendo muy grosera o no es la manera o el tono como debes hablarle al compañero, o llegó un cambio de política, llegó un jefe nuevo y entonces, ay no, qué pereza ese jefe nuevo que no sabe nada, ese jefe nuevo que quiere improvisar, el otro siempre era mejor. Entonces empezamos a extrañar las cosas que tal vez no eran una posible, que no eran tan nutritivos en mi proceso personal, pero solamente por ser poco flexible al cambio, no logro adaptarme a esas dinámicas. Entonces, esa es la invitación de hoy. Vamos viendo cómo a partir de esas críticas constructivas, no destructivas para nada, vamos a ver qué habilidades debo desarrollar yo como persona. Si yo estoy haciendo las cosas bien, si de verdad yo fuera jefe, yo escogería una persona como yo para trabajar y acabamos sacando esas red flag o esas green flag. Y acabamos viendo cómo a partir de esas banderas rojas o banderas verdes, yo voy desarrollando y voy reconociendo características. Por ejemplo, si ustedes tuvieran la oportunidad de contratar a alguien, ¿qué requerirían para ese cargo? Y lo pueden escribir en el chat. ¿Qué les gustaría
ver en esa hoja de vida desde esa bandera verde y que no les gustaría ver en esa persona desde esa bandera roja y pueden participar y acá podemos generar una socialización para ver yo desde qué posición estoy parada, porque a veces generamos siempre la crítica en el otro y no vamos viendo cómo podemos adaptarnos en esos procesos. Una vez yo evalúo y reconozco mis procesos, tengo la capacidad de identificar para qué soy buena, cómo lo puedo hacer, si tengo habilidad de comunicación asertiva, trabajo en equipo, resolución de conflictos, si tengo esa gestión del conocimiento, si estoy interesada en aprender sobre inteligencia artificial, si estoy interesada en ingresar a nuevos talleres que me puedan nutrir ese proceso de intermediación laboral, si por el contrario digo, ay, no, 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 qué pereza estar aprendiendo, yo mejor me centro en, no sé, en ver La Casa de los Famosos porque es lo que más me relaja, o ver la novela de Darío Gómez, y entonces yo digo, solo me voy a centrar en eso porque es lo que me genera una paz y una tranquilidad laboral, y pierdo todos los procesos que puedo aprender y puedo desarrollar en mis acciones diarias, desde lo que yo quiera fortalecer mi espíritu, mi personalidad, mis habilidades blandas, y acá voy generando. Yo siempre digo algo. Muchas personas dicen, bueno, pero es que leer a mí me da pereza, me quedo dormida, llego a la casa después de 2 horas de transporte, pero en el transporte estamos viendo TikTok, estamos viendo Instagram, estamos viendo Facebook, porque no aprovechamos para construirnos desde los podcasts. Ustedes ingresan a Spotify y empiezan a vincularse con ciertos podcasts que los llevan también a generar procesos reflexivos. María Jimena Duzán, que nos está informando acerca de la vida en general, sinergéticos, que nos lleva a reflexionar sobre cómo otros pueden emprender y hacer su vida, cómo hay procesos de emprendimiento en los cuales yo me puedo basar para ir aportando en ese cambio que quiero realizar. Vamos viendo también cómo a partir de esas banderas rojas y esas banderas verdes, yo puedo también generar esa adaptación desde las habilidades. Si yo no desarrollo habilidades, no puedo generar adaptación. Una va vinculada a la otra. Es vital la importancia de una persona que quiera estar en constante aprendizaje, proactiva, que busque ser un buen líder. Eso es vital y es primordial, y esto lo hablamos no solamente en la esfera laboral, sino lo hablamos también en la esfera personal, que si usted tiene una convicción por algo, si tiene una convicción por un proceso religioso, se conecta más con una iglesia que con otra, usted desde ahí empieza a formarse y a generar un proceso en introspección para poder dar lo mejor de usted a su grupo social, familiar, laboral. Y desde aquí empezamos esa proactividad. Proactividad no es solamente que yo me levante a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, siempre tener la mejor energía, siempre responder con la mejor actitud, sino esa proactividad es la manera en la que yo me conecto con esos procesos de aprendizaje. Entonces acá ya vamos viendo que para generar una adaptación, yo debo desarrollar unas habilidades, y esas habilidades, esto es una invitación de las habilidades que podemos desarrollar: relaciones interpersonales, creatividad y pensamiento crítico, flexibilidad, innovación, motivación, confianza, orientación al servicio, inteligencia emocional, trabajo bajo situaciones de estrés, trabajo en equipo, saber también cuando estoy cansado, cuando estoy cansada, cuando tengo la necesidad de parar, este fin de semana no quiero hacer nada, quiero acostarme, quiero descansar y no sentirme culpable, porque a veces también sentimos culpabilidad cuando estamos descansando. Entonces acá también debemos tener ese reconocimiento de qué es el descanso, cómo lo podemos utilizar, y también qué es la proactividad y cómo la ponemos en práctica. Voy a invitar a ver otro video para que podamos gestionar el proceso.
Perfecto, ¿qué les pareció este video? ¿Cómo lo podemos identificar mientras voy organizando nuevamente estas diapositivas? Bueno, acá podemos identificar diferentes acciones y es la manera como yo evidencio lo que está pasando a mi alrededor. Y cuando yo tengo esa capacidad de evidenciar lo que está pasando a mi alrededor, vuelvo y genero ese proceso de adaptabilidad laboral. ¿Por qué? Porque si yo no voy evidenciando, vuelvo y menciono estos procesos en el desarrollo de mis habilidades, va a ser muy difícil que yo pueda adaptarme a los cambios, no solamente laborales, personales, familiares, con mi pareja, entre otras dinámicas. Unos dicen, me pareció creativo y divertido, nos invitó para que activemos, los invito para que activen sus micrófonos y logren participar para el cambio que hay que motivarse, muy bien, pero esto nos lleva también a generar reflexiones un poco más de lo evidente y un poco más de eso que estamos viendo de ser creativos, ser chistosos, sino es ver cómo a partir de este proceso, de esta propuesta que se hizo en Londres, en el Subway de Londres, eh, era principalmente para generar la motivación del uso de escaleras y el uso de los procesos de motivación para que las personas hicieran ejercicio y cómo a partir de una iniciativa de volver algo un poco creativo, un poco dinámico, las personas empezaron a tener un poco más de movilidad y poco sedentarismo. Esta era la propuesta y el objetivo detrás de eso tan creativo y detrás de eso tan divertido que estamos viendo. Entonces, acá podemos ver que para adaptarnos a la necesidad tenemos que desarrollar habilidades. A los creadores de esta propuesta y de esta propuesta creativa les tocó desarrollar mucho pensamiento crítico, mucha innovación, eh, mucha motivación y confianza en lo que estaban haciendo. Entonces acá a partir de esa motivación y confianza, a partir de un trabajo en equipo y de ese manejo de relaciones interpersonales, lograron motivar a otros y ser una inspiración para que otros pudieran moverse, generar poco sedentarismo, motivarlos a hacer ejercicio, a tener una vida activa, a tener una vida divertida, a ver que en el diario vivir cuando tengo que subirme a este medio de transporte y todo el mundo está, este medio de transporte está lleno, todo el mundo va en su tablet, en su celular, en sus procesos, en sus dinámicas internas de vida, puedo tener algo diferente que me motive y puedo motivar a otros a partir de lo que yo sé hacer, desde mi creatividad, desde mi inteligencia, que fue lo que hicieron los creadores de esta propuesta y de esta dinámica social. Entonces esto lo podemos ver a partir del cambio que podemos tener cada uno de nosotros y cómo a partir de lo que vemos, como lo que vimos ahorita con esta de las escaleras y como lo que vimos con la propuesta de Netflix. Netflix confió en él, confió en que podía generar una plataforma mucho más amplia propuesta para la persona que estaba manejando todo el tema de proyección, se la propuso y el otro dijo, sí, acepto, vamos a ver qué pasa, vamos a tener unos riesgos, pero también vamos a tener unos aportes diferentes en cada una de las acciones que yo estoy manejando. Entonces, vemos dos ejemplos totalmente diferentes, totalmente aislados, pero como a partir de ese reconocimiento podemos ver todas las acciones y dinámicas que podemos gestionar en los procesos y en las acciones. Entonces, acá ya vamos viendo cómo a partir de estas acciones y generación de iniciativas y de ideas, vamos desarrollando habilidades que nos permiten adaptarnos al medio para motivarnos, así como yo estaba motivándolos todo este tiempo para que podamos hablar, para que encendamos nuestros micrófonos, para que perdamos la pena y la vergüenza y aprovechemos cada uno de estos procesos. Entonces, vamos viendo cómo a partir de estas dinámicas y de estas acciones podemos desarrollar iniciativas totalmente diferentes. Y esa es la invitación para que podamos desarrollarnos y adaptarnos. Entonces acá vamos viendo cómo a partir de estas dinámicas nos vamos a ir como llevando a esa sostenibilidad laboral.
¿Por qué? Porque una cosa es la adaptabilidad que me permite avanzar en reconocer cómo hago mi trabajo, cómo puedo generar propuestas, cómo puedo generar acciones que me lleven a tener una diferenciación en lo que estoy haciendo, cómo a partir de cada una de lo que estoy generando puedo motivar a otros para luego tener sostenibilidad, porque adaptabilidad y sostenibilidad son cosas totalmente diferentes. La adaptabilidad me permite a mí generar procesos y desarrollo de competencias y es una capacidad que se ajusta para los cambios y el desempeño laboral. Pero la sostenibilidad me va a permitir permanecer, que yo no tenga que estar buscando trabajo todo el tiempo o que todo el tiempo esté buscando qué hacer porque no me puedo adaptar a los cambios, porque no puedo adaptarme a mi jefe, porque no puedo adaptarme a mis compañeros. Entonces todo el tiempo estoy siendo muy volátil o todo el tiempo estoy buscando generar cambios, innovación en mi vida, muchos retos laborales y pierdo también esa capacidad de tener esa sostenibilidad laboral. Cuando hablamos de sostenibilidad, es algo que se viene también fortaleciendo desde hace algunos años hacia acá por todo el tema del cuidado del planeta. Cuando hablamos de sostenibilidad es mantener nuestro planeta vivo, mantener la naturaleza viva, mantener los procesos adecuados desde cómo yo reciclo, cómo yo veo el mundo, cómo yo lo cuido, cómo yo gasto el agua. Y acá vamos viendo ese proceso de sostenibilidad, pero lo vamos a enmarcar desde lo laboral, lo vamos a aterrizar a lo laboral y cuando lo aterrizamos a lo laboral podemos ver que es una necesidad, la sostenibilidad trata de abordar las necesidades del presente, ¿sí? Sin dañar, sin irnos al futuro. ¿Por qué? Porque si yo pienso a futuro, no estoy generando los cambios y las acciones pertinentes en el presente, porque yo estoy pensando en si me van a renovar el contrato el otro año, pero no estoy pendiente de que las cosas que estoy haciendo en este momento no las estoy haciendo tan bien, no las estoy haciendo con un propósito, con una iniciativa propia. Entonces acá va a ser fundamental que yo vaya identificando este concepto de sostenibilidad. Y les voy a contar de dónde viene para que podamos aterrizarlo en ese proceso laboral. Entonces, este concepto surge por primera vez desde el informe Brundtland en 1987, publicado por las Naciones Unidas, ¿sí? Y esto es llamado nuestro futuro. Y esto se hace para cuidados netamente del medio ambiente. Entonces acá podemos ver todo lo que ofrecen, todas las soluciones, todas las iniciativas y lo que se promueve es generar una sostenibilidad en el presente, ver las necesidades del presente sin dañar las propuestas a futuro. Entonces acá vamos viendo que necesitamos tres pilares importantes y cuando hablamos de esos pilares importantes, quiero que ustedes se los lleven muy claros porque es esa protección al medio ambiente, pero también es ese desarrollo social, pero también es todo el tema que tiene que ver con el cuidado. Y acá lo vamos a ir organizando y aterrizando a nuestros procesos laborales. Y cuando yo lo aterrizo a mis procesos laborales, puedo ver que tengo que proteger mi trabajo. ¿Cómo lo voy a proteger? Cuidando cada una de las funciones, cuidando mi horario de llegada, cuidando la relación que tengo con mis compañeros, cuidando la relación que tengo con mi jefe, cuidando cada una de las acciones que debo responder de tiempo inmediato. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar a tener un desarrollo y un desarrollo a nivel profesional, pero también a nivel personal, porque me voy a exigir, voy a tener muchos retos, voy a tener muchas dinámicas, voy a tener que exigirme para llevar nuevas propuestas y esas nuevas propuestas me van a llevar a tener un crecimiento y un crecimiento lo vamos a ver desde un crecimiento personal y social y sobre todo profesional. ¿Qué pasa cuando yo me centro solamente en voy a tener trabajo futuro? Voy a quedar sin dinero. Me voy a centrar en solamente una necesidad económica, que es importante y es vital porque no vivimos de palabras bonitas, sino que es fundamental cuando yo me centro y me conecto con otras iniciativas de la empresa. Me gusta lo que hago porque tengo que atender público, me gusta lo que hago porque me lleva a retarme en mostrar talleres virtuales que van a ser un poco más difíciles conectar a la gente que si yo estuviera en un escenario presencial donde hago un tingo tango, donde todos se ponen de pie, donde todos van a aplaudir, donde todos levantan las manos, pero acá en este contexto tengo que hacerlo totalmente diferente, llamativo para las personas que se conectaron y decidieron
de manera autónoma a ser parte de este proceso. Entonces yo acá voy a tener un crecimiento de una exigencia que me va a llevar a tener una sostenibilidad laboral. Una sostenibilidad laboral y también una sostenibilidad de mi marca personal. Cuando hablamos de esa marca personal es el cuidado que estoy teniendo. Van a hablar de mí a futuro a partir de lo que estoy haciendo en este presente. Y eso es a lo que llamamos sostenibilidad. Por eso les leí como como dos frases importantes frente desde dónde surge y para qué surge este concepto de sostenibilidad, para que lo aterricemos a nivel laboral. Se hablaba de tres pilares fundamentales: la protección en el medio ambiente, el desarrollo social y todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Cuando lo aterrizamos a nivel laboral, podemos hacer un un match importante y podemos ver que esto nos promueve y nos lleva a generar acciones dinámicas y propositivas en ese proceso que estamos desarrollando, porque es una capacidad que yo voy a tener para adaptarme y para renovarme y para generar una estabilidad laboral. Todos buscamos una estabilidad en nuestra vida, con nuestro novio, con nuestra pareja, con nuestras acciones en dinámicas donde vivimos, con quien vivimos, si compartimos apartamento, todos buscamos una estabilidad, porque cuando estamos estables podemos surgir de manera óptima, pero no podemos desconocer que cuando tenemos caos, damos respuestas inmediatas y podemos también tener un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque salimos de esa zona de confort a exigirnos. No estoy hablando bien, no tengo una buena comunicación asertiva, no estoy escuchando al otro, qué me quiere decir y todo el tiempo quiero hablar y hablar y hablar y opinar y dejo de escuchar al otro y no tengo una iniciativa de manera personal. Entonces acá ya vamos viendo cómo a partir de esa sostenibilidad yo voy dando prioridades también a lo que requiere prioridades y voy estableciendo unos puntos importantes para aumentar el rendimiento en mi empresa y para generar un proceso en cada una de las cosas que estoy haciendo para aprender, para mejorar, para tener una ayuda y para ser mucho más resiliente y para ser un poco más resistente en cada una de las acciones que se van a desarrollar, porque si no, pues me voy quedando atrás. Entonces recuerden siempre que la adaptabilidad nos lleva a desarrollarnos y nos permite también vernos desde trabajadores extraordinarios cuando yo coloco lo mejor de mí y me exijo y llevo a cabo acciones totalmente diferentes. Y esto va a influir de manera positiva en cada una de las motivaciones que ustedes van a tener, en su salud, en las cosas que hacen, en las cosas que les gusta hacer, en las cosas que piensan, en las cosas que leen, en las cosas que escuchan, porque si yo me centro también en escuchar solamente un solo tema, pueda que me vuelva experta, pero también me sesgo a otras oportunidades de aprendizaje. O cuando me dedico, no sé, a ver series que no nutren mi crecimiento personal y mi curva de aprendizaje, o escucho música que no me va a servir. Recuerden mucho que todo lo que nosotros vamos escuchando, viendo, esto va generando un impacto o positivo o negativo en nuestros procesos de conexión a nivel neuronal. Y esto lo voy generando de manera inconsciente. Entonces, si por ejemplo yo me dedico a escuchar reggaetón y reggaetón todo el tiempo estoy escuchando eh, de temas de sexualidad, pero no me aporta en otros aspectos de mi crecimiento personal. Entonces me voy quedando como atrás frente a las necesidades que de verdad requiere y mi exigencia personal y profesional. Y eso lo vamos a ver desde tres niveles importantes. Y esos tres niveles importantes nos llevan a tener también un interés que vaya sustentándose en ese proceso laboral. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver desde lo individual, desde lo grupal y también desde lo laboral. Entonces, cuando yo hablo desde lo individual, me exijo. Sé que tengo que cambiar, sé que tengo que mejorar, sé que tengo que desarrollar ciertas habilidades. Si hoy estuviéramos en un proceso de entrevista y nos preguntaran, nómbreme tres habilidades que usted tiene, ¿qué diría? No, pues espere, yo las pienso y las traigo mañana. No, ¿qué habilidades tiene usted? ¿Qué propone a la empresa? Y también cuáles son sus oportunidades de mejora. O mencióneme las habilidades que tiene su compañero, por qué deberíamos, en ese momento de entrevista grupal, nos pueden hacer una pregunta: ¿por qué deberíamos contratar al compañero que usted tiene a la derecha y no a usted? ¿Usted qué diría? ¿Tuvo la capacidad de escuchar lo que estaba pasando en ese proceso? ¿Tuvo la capacidad de tener una observación al detalle? Porque resulta que puede ser usted el contratado, pero no tiene la capacidad de establecer esa comunicación asertiva y decir y reconocer la capacidad que tiene el otro para también ocupar ese cargo. Resulta que usted lo van a ocupar para ser el jefe de esa persona que debe reconocer sus características y habilidades más grandes, pero como usted está metido en otras cosas,
no tiene la capacidad de escuchar. Entonces acá, esta es la invitación que podemos ver. ¿Qué podemos cambiar de manera personal, individual? ¿Qué podemos cambiar para ese trabajo grupal? ¿Y qué podemos cambiar para esa acción laboral? Entonces acá, esto desde lo individual nos va a generar una satisfacción plena en nuestro desarrollo y en nuestro desempeño. Claro que no debemos pensar, como les dije, solamente en la remuneración, porque a veces eso no nos va a motivar, siempre vamos a querer ganar más y nunca va a ser suficiente lo que estamos ganando, porque entre más ganamos, más gastamos y más encontramos oficio al dinero y entonces nos enfermamos y tenemos que viajar y tenemos que comprar y tenemos que pagar. Entonces no lo veamos desde ese lado. Aprendamos que desde esos tres niveles de interés también necesitamos sostenerlo y esa sostenibilidad va a ir enmarcada en ese proceso grupal. ¿Cómo yo trabajo con los otros? ¿Qué debo fortalecer en esa resolución de conflictos? Y no solamente el conflicto desde no me vea porque, o que me mira, o usted que, porque dice eso de mí, sino en esa resolución de conflictos de estamos teniendo mucho trabajo, tenemos que buscar muchos aliados, pero yo qué estoy haciendo para desarrollar nuevos procesos y nuevas propuestas. O me centro en envidiar a mi compañero que lo está haciendo bien y yo quisiera hacerlo así, pero tampoco busco las herramientas de cómo salir adelante. Entonces acá ya vamos viendo cómo a partir de esa sostenibilidad no se trata de destruir lo que tenemos ahora, sino de buscar un equilibrio. Recuerden siempre adaptabilidad y sostenibilidad, conectarlo con equilibrio y ese equilibrio va a ir enmarcado desde lo mental, desde lo social, desde lo laboral, desde lo ambiental, desde todos los ejes posibles que ustedes puedan abarcar, manejar, abordar, que tengan los mayores intereses. Entonces acá, cómo estoy cuidando las necesidades del otro y cómo estoy tejiendo también redes de apoyo. Hoy estamos nosotros viendo mal al compañero que tenemos al lado porque no sirve para nada, porque siempre se carga en nosotros, pero el día de mañana va a ser nuestro jefe. Lo digo por causa propia. Entonces, nosotros tenemos que evidenciar que hoy estamos aquí, mañana vamos a estar acá, pero mañana vamos a estar más abajo de lo que empezamos. Entonces, la idea es poder generar ese apalancamiento con todos los que tenemos, con todas las personas que tenemos a nuestro lado y que nuestra prioridad únicamente no sean los ingresos, sino sea parte del proceso. Claro que yo no estoy diciendo que vivamos con, no, pues no sepamos ni cómo cobrar, porque ¿para qué? ¿Para qué pensar en el dinero? No, de eso no se trata, sino se trata de desarrollar ciertas habilidades y propuestas que nos lleven a generar un impacto profesional. Entonces, el primer hábito para tener una sostenibilidad laboral, cumpla con los horarios y no solamente de llegada, porque podemos llegar muy a las 8, irnos a las 5 y no hacer absolutamente nada. Podemos llegar a las 8, terminar a las 4 y hacer todo completo y efectivo. Entonces, acá esa asistencia y esos horarios cumpla con las exigencias que su líder está haciendo. No lo está haciendo en vano, está haciendo para apalancar un proceso, sea parte del proceso, no sea parte del conflicto. Si todos estamos cumpliendo porque usted no va a tener la capacidad de cumplir. Y eso es la puntualidad. No se exige solamente en puntualidad de, ay, esta persona llega súper temprano, pero no hace nada. Entonces, es evaluar qué estamos haciendo y cómo estamos aportando en ese desarrollo desde los tres ejes que les dije, individual, grupal y laboral. El ritmo de trabajo, si yo sé que el ritmo de mi grupo es grande, que todos le meten la ficha, pues yo no puedo quedarme atrás. Yo también tengo que buscar las herramientas. Si a veces me puedo quedar colgada, pues yo tengo que buscar las herramientas porque es un trabajo en grupo donde no puedo cargar al resto de mis compañeros. Esas ausencias laborales, como hablaba con un primo que vivía en Australia y me decía, yo le decía, bueno, ¿y usted hoy no fue a trabajar? No, pero pues el día de hoy no me lo pagan. O sea, mañana tengo que reponerme de esta enfermedad porque el día de mañana no me lo pagan, hoy no me lo pagan y esa es la dinámica. Acá muchas veces nos incapacitamos y llevamos nuestra incapacidad, sea verdad, sea mentira, ya está en cada uno de nosotros y llevamos esta incapacidad solamente por buscar beneficios propios, pero no vemos que esto también puede afectar a nuestro grupo de trabajo. Obedecer para hacer, no se trata siempre de obedecer, sino de cumplir con las funciones, cumplir con ese seguimiento de instrucciones que me están dando. Si tengo la oportunidad de proponer, lo puedo hacer, pero no solamente obedecer, estándome callado para no tener conflictos con nadie. De eso no se trata el mundo laboral, sino se trata de dar un valor agregado y una oportunidad a ese cambio de esa acción que estoy generando. Entonces acá ya vamos viendo también
cómo a partir de estos hábitos básicos yo puedo establecer también unos pasos de sostenibilidad para mejorar cada una de mis habilidades y poder cumplir con los procesos. Entonces, mejore sus habilidades, aprenda del cambio, mantenga una mentalidad abierta, deje su ego en casa, practique la atención consciente y esfuércese por salir de su zona de confort. Y sobre todo el ego, todos tenemos un tema con el ego en algunos momentos de nuestra vida. Nos sentimos los mejores hijos, nos sentimos la mejor esposa, nos sentimos la mejor madre, nos sentimos la mejor trabajadora, nadie lo hace como yo, nadie puede cumplir con estas funciones como yo y entonces empiezo a inflar mi ego tanto que empiezo a creer que soy indispensable y resulta que yo no soy indispensable ni en mi trabajo, ni en la vida de nadie, porque todos tenemos que adaptarnos en el momento en el que nos toque vivir sin el otro. Entonces, es importante que yo me vuelva indispensable desde las cosas positivas y dentro de las acciones que yo pueda aportar el otro, desde lo que puedan recordar de mí, desde eso positivo que estoy haciendo, más no desde lo que yo estoy creyendo que yo soy. No estoy diciendo que no confiemos en nuestras habilidades, porque si yo no confío en mis habilidades, si yo no me esfuerzo por ser la mejor, pues no puedo dar lo mejor a otras personas en otros escenarios, en otras dinámicas, sino es manejar y tener un equilibrio y manejar esa sostenibilidad del ego y el egocentrismo que a veces nos lleva a solo pensar en nosotros y no pensar en el resto y en los demás. Y eso nos puede acarrear muchas dinámicas negativas en nuestros procesos laborales. ¿Por qué? Porque vamos a ser el que siempre van a cargar, porque va a ir en coche, porque no cumple nada, porque no puede, y va generando un malestar también a nivel laboral. El día de mañana que no tengamos trabajo, pues no los van a recomendar porque no somos una fuente confiable, ya conocen nuestro trabajo y pues ahí nosotros estamos hablando de nosotros mismos. Entonces, no hablemos mucho, sino ejecutemos, hablar y accionar para llevar una vida sostenible a nivel laboral. Muchísimas gracias por la participación. Con esto quiero cerrar y quiero cerrar dándoles las gracias a cada uno de ustedes por mantener esa conexión. Se conectaron como 43 personas, estamos 37 conectados. Esto quiere decir que estábamos realmente manteniendo esta dinámica. Entonces, los invitamos a que hagan parte de los procesos de la Agencia Pública de Empleo. Aquí en Bogotá tenemos nuestra sede principal en la calle 65, número 1170, en Kennedy, en Casucá, pero recuerden que la Agencia Pública de Empleo está en todos los lugares del país. Tenemos presencia en 33 regionales, en todas las ciudades. Ustedes pueden ingresar a la Agencia Pública de Empleo SENA y allí revisar las oficinas donde se pueden acercar. Y este ejercicio lo podemos hacer incluso ya mismo, Agencia Pública de Empleo. Podemos desarrollar las dinámicas que podemos evidenciar en cada uno de nuestros procesos. Acá podemos ver, por ejemplo, oficinas y en las oficinas podemos ver las regionales donde tenemos presencia con su respectiva dirección. Entonces, es un gusto para nosotros hacer parte de esos procesos, hacer parte de las dinámicas que estamos manejando desde la Agencia Pública de Empleo. No sé si tengamos dudas, aportes, acciones por desarrollar, dinámicas por cumplir. Si no, daríamos cierre a este proceso. Los invitamos a que participen, a que levanten su manito y de pronto generen aportes. Me parece que es importante. Creo que tú mencionabas mucho, o sea, todo lo que tú mencionabas el día de hoy con relación al tema de la adaptabilidad y sobre todo ese proceso de sostenibilidad, ¿no? Dentro de los contextos laborales, comprenderlo no ha sido fácil, ¿no? No. Realmente entender que como profesionales y como trabajadores, y más que como profesionales y como trabajadores, sino también como a nivel personal, tenemos un compromiso oiga, yo realmente me evalúo y pienso qué tanto o qué tan responsable soy a la hora de desarrollar mis actividades, en este caso laborales, ¿no? Que era hacia donde tú también en este caso invitabas a pensar y es cumplir un horario que sabemos y si bien es cierto a mucha gente definitivamente o no le gusta o no le interesa y creo que también las dinámicas laborales se han venido transformando. Yo siempre he dicho que cuando tú firmas un contrato, yo siempre he dicho que cuando tú firmas un contrato con una entidad, aparte de que te contratan porque identifican que cumples con esas competencias y esas habilidades que son propias para el cargo,
también te están dando un voto de confianza, aunque hay una retribución, porque sabemos que también es una retribución, ¿cierto? Pero yo también siempre he dicho que ahí también hay un voto de confianza, porque yo también quiero, aparte uno, escoger a la persona que cumpla con esas habilidades. Ya habilito la encuesta, ya reviso qué fue lo que ocurrió y les habilito la encuesta, pero también, pero que también cumpla como con unos valores personales, ¿no? Con esos principios y valores que definitivamente nosotros como seres humanos no podemos realmente desligarnos. Y no solamente cuando yo no cumplo o me desligo de ese valor propio compromiso que tengo con la entidad, sino conmigo mismo, ¿no? Porque creo que son criterios también como personales a los cuales nosotros también debemos entrar como a pensar y a revisar cómo estamos redirigiendo nuestras conductas. Muy bien por eso que tú mencionabas, me pareció muy chévere. Y también invitar a que sí efectivamente nos adaptemos a las nuevas situaciones, ¿no? A los cambios. Generalmente en los contextos laborales las situaciones nos llevan de pronto entrar en crisis porque no sé cómo hacer una actividad y tú muy bien lo decías y yo lo trabajo desde lo que es el estrés puede ser un estrés positivo o un estrés negativo. Si yo hablo de un estrés positivo es aquel que me está impulsando realmente a mí a mirar otros horizontes, a no quedarme en el problema, sino realmente a enfocarme y a buscar una solución, una propuesta, una alternativa que me lleve a cumplir realmente como con ese objetivo. ¿Sí? Y a veces nos da miedo eso, ¿no? Nos da miedo manifestar algo porque si lo digo quizás se va a malinterpretar o posiblemente porque el otro, yo siempre he dicho que todo esto es un juego de doble vía porque yo puedo ser muy abierta en muchas cosas, pero puedo entender que el otro no lo es y lo que yo esté diciendo pues no lo va a interpretar como esperamos. Entonces ahí genera malestar, ¿cierto? Por eso de pronto las relaciones interpersonales dentro de lo laboral se afectan, se dañan, se quiebran, ¿sí? Está el ego, como tú muy bien lo mencionabas, sí, a la hora de hablar de los contextos laborales también ese ego, ¿no? El yo creer que todo lo sé y que yo todo lo puedo, pero no estoy abierta mentalmente a ver que hay otras opiniones, otras alternativas de hacer de pronto las cosas, o que de pronto alguien te pueda decir, ¿por qué no haces esta actividad de otra forma o buscas una estrategia diferente y eso te va a servir para o nos va a funcionar para? Sí, si no, nadie me puede decir nada. Entonces creo que el enfrentarnos a ese tipo de cosas es lo que no nos ha permitido realmente adaptarnos de manera positiva a las situaciones o a lo que la vida también en este caso nos va enfrentando, sobre todo en estos contextos laborales que si bien es cierto, uno piensa y uno tiene el temor de si lo hago o si no lo hago, me voy a quedar sin trabajo. O si o cometí un Ujú. error, me voy a quedar sin trabajo. Y está uno pensando en el futuro, pero no ocupándose en este presente, ¿no? Entonces, qué Sí, sí. chévere por eso, porque sí, es un tema realmente extenso, pero muy bonito. Muchas gracias a ti, Tania, por realmente traernos esta experiencia y por abrirnos también un poco más la mente frente a todo lo que viene siendo esa habilidad de adaptación que es tan importante y que todos debemos realmente explorarla. No, gracias a ustedes por Buenas invitarnos. noches, profe. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, claro que sí. Mira, sí, lo que es referente a lo que decía la profesora, en mi caso, yo trabajo actualmente en el ámbito comercial, ¿no? Digamos que en el ámbito comercial se maneja mucho el trabajo en equipo porque todos jalamos hacia un mismo fin, ¿no? Hacia una misma cuota. Tú nos estabas diciendo se aplica en mi ámbito porque pues son concursos, todos dependemos de todos y hay todos los escenarios, ¿no? El que ayuda, el que no ayuda, el que se queja, el que aporta, el que busca recursos, el que innova, el que dice, no, pues yo lo hice así y me funcionó, arranquen. O el que dice, no, definitivamente lo hice por este lado, no me funcionó, por allá ni se metan. Entonces, realmente en el ámbito comercial, el trabajo en equipos donde se mira muchísimo más. Entonces, toda esa información que nos daba, como que yo decía, ay, sí, mire, por este lado, ah, claro, es que por eso es. Entonces, la verdad, súper chévere lo que dice la profesora Sonia, súper chévere. Alimenta mucho esos espacios como de información, de educación. Pues para mí estuvo todo muy basado, muy relacionado en mi actualidad laboral, que es la parte comercial. Así que muchísimas gracias, muy, muy chévere. Me alegra mucho que estén conectados
Y eso se notó mucho, aunque no estuvieron participativos, yo sé porque estaban ahí conectados. A algunos nos da pena y esa es una habilidad que debemos también fortalecer y es una habilidad que debemos desarrollar, que no nos dé pena preguntar, que no nos dé pena hablar en público, que no nos dé pena activar nuestros micrófonos, porque esto nos va a llevar a tener un crecimiento profesional y sobre todo personal. Es un reto. Hablar en público nunca va a ser fácil. Encender el micrófono nunca va a ser fácil, pero es algo que debemos retarnos en hacer en nuestro día a día. ¿Para qué? Para tener esa capacidad a futuro de poder expresar nuestras ideas sin ninguna pena, que cuando estemos en una reunión laboral no nos pongamos rojos, no empecemos a sudar y decimos como mejor no hablo. Y estos espacios nos llevan a fortalecernos a futuro, cuando estemos en una reunión importante, en un proceso de direccionamiento, de encuesta, direccionamiento también de mencionar las ventas que hemos hecho, por ejemplo, en tu caso. Y acá este espacio nos permite a llevar a cabo y a romper algunos miedos y romper también unos estigmas que tenemos. De pronto, Tania, y ya para finalizar, sabes también algo muy importante y en ese proceso de búsqueda de empleo, ¿no? En donde no sabemos cómo dirigirnos, hacia dónde ir o realmente cómo hacerlo, porque me da miedo realmente explorar y poder reconocer qué otras habilidades tengo yo para poder proyectarlas, sobre todo en esos escenarios de entrevista laboral que a hoy se han venido transformando y que ya la dinámica ha cambiado mucho porque se evalúa de diferentes formas, ¿no? Y sobre todo te evalúan desde las cualidades de lo que viene siendo ese liderazgo, la forma en cómo te relacionas con otro. Pero si yo voy temeroso, yo puedo ir temeroso, pero si yo tengo seguridad y tengo la confianza y tengo el conocimiento sobre todo de lo que sé hacer, de quién soy como persona, pues posiblemente voy a poder dar respuesta fácilmente a esas preguntas que tú decías al principio. Si les preguntan en este momento qué habilidades tienen, y muchas personas, yo siempre les digo, yo trabajo con académicos y generalmente tú les preguntas y nos vamos por habilidades técnicas, todo lo relacionado al conocimiento, por esa exploración intrapersonal, como que cuesta mucho realmente reconocerla, ¿no? Y Entonces, eso y eso no nos permite avanzar en nuestra búsqueda laboral y nos lleva a tener unos sesgos y unos imaginarios y perdemos la conexión de lo que estamos viviendo en el presente. No conocemos inteligencia artificial y no conocemos cómo hacerla útil para nuestro proceso de intermediación laboral. Qué fácil es escribir en ChatGPT cómo preparar una entrevista para un técnico en manejo de automotores, cómo preparar una entrevista para una persona que es experto en gastronomía, cómo hacer una entrevista para una persona en psicología organizacional. Entonces, perdemos la oportunidad de tener diferentes datos e información porque nos da miedo, porque en ese sesgo de nuestra ansiedad y del poco manejo de inteligencia emocional, pues no podemos ver un panorama amplificado, sino todo simplificado. Entonces lo vemos todo desde el miedo, no pude, no sé cómo hago, vayamos allá a la de Dios y a responder como podamos. Entonces perdemos la capacidad de formarnos y de generar acciones puntuales. Eso que nos dices es puntual y es vital. vale, Tania, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por este A espacio. No usted, sabía que ya tenían la agencia pública en Cazucá, en la sede de Cazucá. sí, ya, Sí, ya están operando ahí. Qué bueno, sí, qué sí. chévere, qué chévere. Desde el año Entonces, pasado, sí, ah, sí, ok, qué bueno, me alegra. Tenemos que ir a visitarlos entonces por allá. claro que sí, bienvenidos. Bueno, entonces muchas gracias a ti, Tania, por este espacio. Gracias a todos y todas por participar. Les acabé de entregar el enlace de la encuesta de satisfacción, la encuesta de satisfacción de este encuentro. Por favor, ayúdenos con su diligenciamiento. Ya sé que por ahí hubo un error, pero ya les reenvié nuevamente el enlace. Entonces, muchas gracias, Tania, que estés muy bien. Nos encontraremos en Bueno, otra próxima oportunidad. Recordemos nuestros jueves de empleabilidad. Les estaremos enviando la programación. Que estén muy bien. Feliz noche. gracias.